Déjala por ahí detrás, por si... Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias en la Universidad Carlos III de Madrid, que hemos denominado Proyecto ELAI, Lecciones Éticas de la Inteligencia Artificial. Es un proyecto patrocinado por la Fundación Tatiana en su tercera convocatoria para la financiación de proyectos docentes y culturales sobre liderazgo y humanismo cívico. Como ustedes saben, yo soy Gonzalo Génova, soy profesor del Departamento de Informática de esta universidad. Y la actividad, el proyecto ELAI, consiste en un ciclo de 6 conferencias que serán desarrolladas a lo largo del presente curso académico 2023-2024 en los 4 campus de la Universidad Carlos III de Madrid. Este ciclo de conferencias se dirige en primer lugar a alumnos y profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, pero está abierto a cualquier otra persona que desee participar, tanto si pertenece al ámbito académico de otra universidad como público en general. Cada conferencia será realizada con asistencia presencial y además retransmitida en directo y en diferido por el canal de YouTube de la universidad. Nuestra intención en este proyecto no es resolver el problema técnico de la ética de las máquinas, sino más bien aprender algo sobre la ética humana y su racionalidad, reflexionando sobre la ética que puede y debe aplicarse en el desarrollo de las máquinas computacionales y los sistemas de inteligencia artificial. Yo tengo mis propias ideas al respecto, pero para este ciclo he querido invitar a diversos expertos del mundo académico español y extranjero, de los que espero aprender mucho, en primer lugar, yo mismo. Y tengo el gusto de presentarles esta tarde a nuestro conferenciante de hoy, Carlos Madrid, que es un filósofo español e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Actualmente es profesor de matemáticas en un instituto de bachillerato de excelencia en la Comunidad de Madrid. Varios de sus libros han sido reeditados en Hispanoamérica y traducidos a otras lenguas, inglés, francés, ruso, no sé si me dejó alguna traducción. Su campo de investigación cubre la filosofía e historia de las ciencias y en especial de la física y de las matemáticas. Para no alargarme más, ya que tienen un resumen de su currículum en la página del proyecto ELAI y no robar más tiempo de su exposición, que ha titulado Ética, Moral y Política de la Inteligencia Artificial, le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias a los asistentes por venir aquí a escucharme, ¿no? El título de la intervención es el siguiente: Ética, Moral y Política de la Inteligencia Artificial. Y el tema en torno al cual va a girar pues, la ponencia es básicamente eso que se llama, ese rótulo que ha quedado ya condensado, que se llama la ética de la inteligencia artificial. Pero claro, lo primero que uno debe preguntarse es de qué estamos hablando cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial y en concreto de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando nos referimos a los problemas éticos, ¿no?, que plantearía pues ChatGPT, Midjourney, los asistentes personales, las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina o el uso que todos estos sistemas hacen de nuestros datos personales, ¿no? Y aquí la tesis fuerte que voy a mantener es la siguiente: que mejor que hablar de ética de la inteligencia artificial, deberíamos hablar en cada caso, y dependiendo, de ética o de moral o de política de la inteligencia artificial. Dicho de otra manera, que hay que intentar diferenciar estos 3 planos: el plano de la ética, de la moral y de la política, que habitualmente se confunde dentro de lo que se suele llamar tanto por los expertos como en la normativa de la Unión Europea, por ejemplo, ética de la inteligencia artificial. Y que este hecho de diferenciar entre ética, moral y política pues no es ni mucho menos algo gratuito, sino que es necesario, sobre todo cuando uno va a legislar o a tomar decisiones que tienen que ver con los riesgos que plantea la inteligencia artificial. Riesgos que tienen que ver básicamente con la invasión de la privacidad, el sesgo en los resultados de los algoritmos y la responsabilidad de los errores que pueden cometer las máquinas. Bien, entonces, dicho esto, lo primero que, antes de poder sumergirnos en el campo de la inteligencia artificial, tenemos que
tratar un poquito este tema, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial? Y es preciso distinguir tres planos y tres clases de normas, ¿no? La ética, la moral y la política. Generalmente, en España, pero también en el ambiente internacional, ha calado la siguiente idea. Todos, cualquiera de nosotros, somos agentes morales, que nos podemos comportar bien o mal. Pero ética, lo que se dice ética, solamente lo harían, por así decir, los filósofos, ¿no? Que serían los que tendrían ese saber académico sobre la moral. Es decir, tradicionalmente, y en España esto ha calado pues, por la influencia de varios filósofos como Aranguren, Muguerza y generalmente pues, Adela Cortina y bastantes discípulas de ellos, ha calado la idea de que todos somos agentes morales, todos nos comportamos bien o mal, pero lo que es la reflexión sobre ese comportamiento, que es la ética, que sería el tratado de la moral, solamente lo hacen los filósofos, ¿no? Y esto es algo que lo primero que voy a hacer aquí es impugnarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cualquiera, y lo podemos ver cualquiera de nosotros en cualquier sobremesa, tenemos ideas filosóficas y las manejamos, y todos hablamos de moral y de ética. Tanto estemos hablando, qué sé yo, del aborto, como de la eutanasia, como de religión, qué sé yo, o como también incluso si hablamos ya no de cuestiones que tengan que ver con la ética o la moral, sino de política, ¿no? Todos estos días hablamos de pues, la amnistía a los secesionistas, es decir, todos estamos manejando ideas filosóficas. Por lo tanto, esa visión tradicional de la ética como algo que está, por así decir, está condensado en los departamentos de ética, en las comunidades éticas, en lo que se llaman las comisiones de bioética o de tecnoética, pues es algo que hay que barrenar, porque todos somos filósofos, ¿no? Lo que sucede es que del hecho de que todos seamos filósofos, porque todos tenemos ideas filosóficas y las manejamos, no quiere decir que todas las filosofías sean iguales. Claro, habrá unas más potentes que otras. Pero esto es importante, ¿no? Barrenar esa idea tradicional de que la ética es el tratado de la moral y que entonces cuando hay un problema de este estilo, lo que hay que hablar, lo que hay que preguntar es a los expertos en ética, que es, por ejemplo, lo que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Y esos expertos en ética generalmente son los profesores de filosofía de los departamentos de ética de diferentes universidades. Pues qué sé yo, Luciano Fioridi, en Oxford, Mark Queckelberg, en Viena, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a redefinir lo que entendemos por ética, moral y política. Y esa forma de redefinirlo, yo lo hago aquí basándome en las tesis, en lo que es el sistema filosófico del filósofo español Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico. Y básicamente aquí hay que definir esa distinción entre ética, moral y política. Gustavo Bueno la hace basándose tanto en la tradición como en la etimología. La ética tiene que ver con el individuo, porque ética viene del griego ethos, que es carácter individual. Entonces, la ética nos tiene, como aparece ahí en la diapositiva, nos tiene que inmediatamente llamar la atención que la ética va ligada al individuo. Y entonces, la ética con lo que tiene que ver es con la salvaguarda del individuo. Es decir, las normas éticas lo que buscan es preservar la vida de cada uno de nosotros en cuanto de nuestro cuerpo. Es decir, ¿cuáles son las normas éticas? Pues no dañar, no mutilar, no herir. Esas son las normas éticas que tienen que ver con el individuo, ¿no? Claro, y aquí el otro plano es totalmente distinto, el de la moral. Moral viene del latín mos moris, que quiere decir costumbre, y las costumbres ya son algo colectivo. Es decir, la moral ya no tiene que ver tanto con el individuo cuanto con el grupo, ¿no? Y aquí entonces la moral, las normas morales, con lo que van a tener que ver básicamente es ya con la conservación no del cuerpo de cada uno de nosotros, del cuerpo del individuo, sino con la conservación, la supervivencia del grupo. ¿De qué grupo? Pues, qué sé yo, de la comunidad profesional, del gremio, del sindicato, de la iglesia, es decir, esos grupos que están ahí. Pero a su vez hay que hacer una tercera distinción, que es lo que tiene que ver con la política. Política viene de polis, que en griego eran las ciudades-estado. Y entonces la política lo que toma como referencia no es al individuo ni al grupo, sino que es básicamente una especie, por así decir, de grupo muchísimo más grande, con otras características, que son los estados, las sociedades políticas. Entonces, lo fundamental es que intentemos distinguir estos tres planos, y es algo que cuando empecemos a analizar los problemas de la inteligencia artificial voy a intentar hacer continuamente, ver que muchos de los problemas tienen que ver porque los imperativos éticos, las normas éticas que se suelen dar,
muchas veces, unas veces están dirigidas al individuo, otras veces están dirigidas al grupo y otras veces están dirigidas al Estado. Y el problema es que suele haber conflictos entre ellas. Vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, hay aquí una cuestión que hay que analizar. La ética, si la entendemos como que está referida al individuo y que las normas éticas lo que buscan es preservar la vida del individuo, la ética es universal. Es decir, ¿por qué? Porque cualquier ser humano, cualquier individuo de la especie humana, pues tiene unas normas éticas comunes, que son ¿cuáles? Pues oye, si algo te hiere, lo evitas, intentas no hacer daño, etc. El problema es que, mientras que la ética es universal, porque todos intentamos evitar el dolor, que no nos hieran, que no nos maten, claro está, que no nos asesinen, sin embargo, la moral y la política ya no son universales. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos, y entonces, por ejemplo, vemos muchas veces que el código deontológico de, qué sé yo, de una comunidad profesional, la de los médicos, pues puede chocar con el código deontológico de otra comunidad profesional, como pueden ser los abogados. O puede ser que la moral de los católicos pues choque con la moral de los musulmanes. Es decir, la moral ya no es universal. ¿Por qué? Porque hay una pluralidad de grupos y esos grupos muchas veces están enfrentados unos con otros. Pero es que lo mismo pasa con la política. Quiero decir, no hay un único Estado. Hay una pluralidad de Estados en el mundo, ¿no? Y muchas veces esos Estados están a muerte con otros Estados. Quiero decir, el bienestar, por ejemplo, de la cohesión del Estado como Estados Unidos, pues muchas veces está en juego ¿con qué? Con que a China no le vaya bien o con que a Rusia no le vaya bien. Con lo cual, aquí fíjense que se nos dibujan ya como varias fracturas que tienen que ver. Por un lado tenemos la escala del individuo con la ética, por otro lado tenemos la escala de la moral, de los grupos, y el problema es que hay diferentes tipos de sociedades, y esto es algo que hay que intentar ver claro. Hay sociedades en las cuales la moral prima sobre la ética y sobre la política. ¿En qué sociedades? Sociedades teocráticas islámicas, donde, por ejemplo, las normas morales, las normas de la ley islámica, de la Sharia, se ponen por encima de la ética de individual y también se ponen, por ejemplo, por encima de la política. De hecho, muchos países islámicos, las leyes judiciales que toman son las leyes precisamente copiadas de la Sharia, de la ley islámica. En Occidente, lo que llamamos vulgarmente Occidente, es un tipo de sociedad en lo cual lo que se suele anteponer que es la ética, ¿no? Se habla muchísimo pues, de los derechos del individuo, ¿no? Los derechos humanos, los derechos del hombre. Y esos derechos individuales se suelen anteponer tanto a la moral como a la política. Claro, aquí hay un pequeño detalle al que hay que llamar la atención. Y es que muchas veces parece como que esos derechos recogidos en la Declaración de los 30 Derechos Universales, de los derechos humanos, ¿no? Se suele pues suponer que los tiene el individuo per se. Pero hay un detalle que a veces se nos pasa por alto, y es que cómo cambia si uno ha nacido, qué sé yo, a este lado del estrecho o si uno ha nacido al otro lado. Quiero decir que para que se te defiendan los derechos humanos y que de hecho, de facto, los tengas, no es accesorio el estado donde has nacido. O por decirlo de otra manera, que es precisamente, y esto es algo que conviene meditar, si no estará a veces la política por encima incluso de la ética y de la moral, porque es precisamente la política la que puede garantizar que se te respeten esos derechos o no. Entonces, fíjense aquí ya como si uno tiene estos tres planos, incluso puede hacerse una idea de cómo se organizan las diferentes sociedades políticas. Lo que me interesa a mí que vean es que hay conflictos habitualmente entre estos tres tipos de normas. Es decir, entre las normas éticas, las normas morales y las normas políticas hay conflictos. Conflictos que vamos inmediatamente a reconocer en lo que tiene que ver con el campo de la inteligencia artificial, pero donde este excursus me parece que era necesario pues, para que podamos tener un poco las ideas un poco más claras y avanzar en lo que luego va a venir, ¿no? Pongo un ejemplo para que se vea cómo chocan ética, moral y política, en un ejemplo que a todos nos toca, ¿no? Lo que es el drama de la inmigración, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una playa en el sur de Andalucía y de repente vemos llegar una patera, la ética nos obliga a ¿qué? A inmediatamente ayudarles, curarles, darles alimento, etcétera. También puede ser que tengamos la obligación moral de hacerlo. Pues, por ejemplo, qué sé yo,
Si uno es cristiano, pues tiene el deber de practicar la caridad cristiana. Y entonces también pues tendría que ayudar a esos inmigrantes que llegan, pues sanándolos, llevándolos al médico, curándolos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué sucede? Y esto es la clave de lo que hay que pensar para que se vean las contradicciones. Si a fuerza de actos éticos o morales, por ejemplo, un país empieza, qué sé yo, a acoger millones y millones de inmigrantes, pues que el buen orden de ese Estado, el bienestar de ese Estado, se desploma, porque es decir, un país como España, que tiene unos 50 millones de habitantes, imaginen, Nigeria tiene 180, y si no recuerdo mal, la edad media en Nigeria del país son 18 años. 18 años, con 180 millones de habitantes, si no recuerdo mal. Pues imagínense que España, a fuerza de actos éticos o morales, pues acoge, qué sé yo, 50 millones. Pues obviamente el país se desploma, ¿no? Entonces, fíjense aquí el choque, las fracturas que hay tan grandes en la realidad entre la ética, la moral y la política, ¿no? Y cómo muchas veces chocan. ¿Y esto qué nos quiere decir de lo que ahora vamos a ver de la ética de la inteligencia artificial? Pues quiere decir que ese campo de la ética de la inteligencia artificial se nos dibuja como una especie de campo de batalla, donde muchas veces las normas éticas van a estar en conflicto con las normas morales y también con las normas políticas. Y donde a la hora, por ejemplo, de cuando voy a intentar analizar los llamados dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, yo no voy a intentar ni mucho menos aquí resolverlos. Nadie tiene la varita mágica, ¿no? Sino lo que voy a intentar hacer es algo muchísimo más sencillo, que es decir, mira, aquí hay un problema y llamar la atención sobre esa contradicción que hay ahí, ¿no? Que es un poco pues lo que tiene que hacer un verdadero filósofo, que más que construir es destruir, ¿no? Es decir, criticar, ¿no? Mostrar cuando las ideas son oscuras y confusas, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar ya a meternos con esta pequeña presentación y con estas tres ideas más o menos claras, a analizar una primera cuestión que se ha debatido mucho y que puede parecer pues algo gratuito, y es si los algoritmos o los robots son sujetos éticos, ¿no? Esto que puede parecer una cuestión como muy metafísica, no lo es tanto y tiene grandes aplicaciones en lo que tiene que ver con la normativa. El Parlamento Europeo, en 2017, estuvo debatiendo si conceder personalidad jurídica a ciertos robots inteligentes. Conceder personalidad jurídica tiene una serie de consecuencias muy importantes, también en lo que atañe a la rendición de cuentas, es decir, en lo que atañe a la responsabilidad por esos actos. Si uno concede, como sostienen algunos eticistas de la inteligencia artificial, que los robots inteligentes y los algoritmos son sujetos éticos, entonces puede ser que los responsables, cuando hay un fallo, no sea la compañía que está detrás, sino que sean ellos. Con lo cual, esto que puede parecer un debate tremendamente metafísico no lo es tanto cuando bajamos a tierra. Entonces, para algunos ingenieros, científicos y filósofos, enseguida daré nombres, la respuesta es que sí, que son sujetos éticos. ¿Y por qué? Bueno, se han esgrimido varias razones. La primera de todas es porque se suele decir, bueno, es que son inteligentes, ¿no? Tradicionalmente, ¿cuándo se decía que un sujeto era ético? Pues se decía, bueno, cuando es inteligente, es capaz de atender a razones, por lo tanto es capaz de tomar decisiones libremente amparándose en razones, de tal manera que es consciente de las elecciones que realiza y, por tanto, también es consciente de las consecuencias que esas decisiones conllevan y, por lo tanto, se tiene que hacer responsable de ellas. Por ejemplo, aquí se puede citar al exingeniero de Google, Beck Lemoine, el cual, pues, por ejemplo, ha dicho que Lambda, ¿no? el modelo de lenguaje de Google, pues que era consciente y que pues incluso respondía a cuestiones éticas y filosóficas, ¿no? Esta es una de las... aquí se ve pues un ejemplo de un ingeniero que verdaderamente está en estas tesis, ¿no? Claro, lo que hay que aquí que matizar, y aquí obviamente lo tengo que hacer casi de una manera telegráfica, es esa inteligencia que se ascribe a los sistemas con inteligencia artificial, qué clase de inteligencia es y si se puede equiparar o no a la humana. En el caso, por ejemplo, de los modelos de lenguaje, como ChatGPT, conviene darse cuenta de que su inteligencia está confinada a lo que es un plano sintáctico meramente. Es decir, por ejemplo, la palabra mesa para ChatGPT no está refiriendo semánticamente a las mesas reales, sino que esa palabra para él es un significante, una cadena que va concatenada a otras palabras. Es decir, las palabras se concatenan estadísticamente en función de la frecuencia, simplificando mucho,
a otras palabras, pero en ningún momento la palabra mesa va referida, como en nosotros, a un objeto con el que se puede manipular o con el que se puede trabajar. Y eso es lo que hace que la inteligencia de estos enormes modelos de lenguaje, en cierto modo, esté limitada. Está limitada a un plano totalmente sintáctico, ¿no? El de las propias palabras y la frecuencia con que aparecen, ¿no? Es, por ejemplo, el ejemplo este del chatbot Tai, que si recordáis de Microsoft, que lo puso en funcionamiento y a las pocas horas lo tuvo que quitar porque se había vuelto nazi. Claro, él aprendía a partir de las respuestas que le daban los usuarios le empezaron a trolear y poco a poco empezó a repetir, pues eso, que hacía falta un nuevo Hitler y que hacía falta un nuevo holocausto que acabase de una vez con todas por los judíos. Y inmediatamente Microsoft lo quitó. Claro, aquí a veces lo que se olvida es que Tai no sabe quién es Hitler. No es capaz de asociar Hitler con el cuerpo al que nosotros estamos refiriendo. Ni él sabe lo que es el holocausto. Simplemente él lo que está es conectando unas palabras con otras y las repite en función de la frecuencia. Con lo cual, es decir, no se puede pensar que verdaderamente él dice, se ha vuelto nazi. Oiga, no se ha vuelto nazi. Está repitiendo consignas nazis, que es una cuestión diferente. Entonces, conviene, ya digo, matizar lo de la inteligencia de los algoritmos o los robots con inteligencia artificial. Pero generalmente el argumento que más se ha dado para considerar que son sujetos éticos, es decir, agentes que pueden obrar éticamente, bien o mal, y que por tanto serían responsables de sus acciones, es que son seres sintientes, es decir, que sienten. Claro, aquí esto puede parecer, ¿y esto quién lo ha mantenido? Bueno, pues por ejemplo un filósofo de Oxford, que es uno de los líderes del transhumanismo, que es Nick Bostrom. En una entrevista en el New York Times, publicada el 12 de abril de este año, pues él decía que ChatGPT ya mostraba indicios de ser una persona que tenía sentimientos, que sentía, y que cuando le hablas, pues que él te responde, etcétera, ¿no? Es decir, y que tiene, por así decir, decía, destellos de racionalidad, pero también unos ciertos destellos de tener cierta sensibilidad, ¿no? Y que, por lo tanto, él llegaba a decir, bueno, no es tanto un sujeto ético, pero es como una especie de paciente ético, es decir, como un animal, como un perro. Es decir, los perros no les hacemos responsables de lo que hacen, pero sí sabemos que sufren, que pueden sentir. Es decir, serían pacientes éticos, pero no agentes éticos, ¿no? Si, por ejemplo, un perro muerde, como pasó en Zamora hace no mucho, muerde a alguien, no hacemos responsable al perro. Es decir, no cogemos al perro y lo metemos en la cárcel. ¿A quién hacemos responsable? Al dueño, ¿no? Pues algo parecido pasaría con los robots. Claro, el problema es que aquí homologar los robots o los algoritmos a los animales es mucho, pues, suponer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar formado, qué sé yo, de silicio que de carbono. Quiero decir, aquí, de nuevo, la materia, los objetos materiales no es importante, es decir, no se puede extraer eso. No es lo mismo estar formado por células que estar formado por neuronas. Y las famosas neuronas artificiales, pues, las tienen una semejanza, pero también, en ciertos aspectos, son muy distintas de lo que son las neuronas biológicas, ¿no? Pero, fíjense, entonces, para Nick Bostrom, por ejemplo, estaría muy mal, sería un comportamiento ético malo si, por ejemplo, ustedes están usando ChatGPT y les da una respuesta incorrecta y como todos hemos usado, luego hay que decirle si lo ha hecho bien o mal, ¿no? Hay que reforzarle, ¿no? Para el aprendizaje por refuerzo. Bueno, pues si te ha respondido mal y tú le dices que lo ha contestado bien, te estarías comportando mal con él, ¿no? Es como si a un perro le propinas una patada, ¿no? Eso es lo que él estaría sosteniendo. Claro, desde mi posición, y se la puedo avanzar, lo que habría que decir es que, o sea, maltratar a una inteligencia artificial no está mal por ella, no, sino que estaría mal porque puede ocasionar daños ¿a quién? A los seres humanos que después van a usarla o a sus legítimos propietarios. Esa sería la cuestión del asunto, ¿no? Claro, esta cuestión de que los robots son seres sintientes, pues tiene mayor trascendencia. En 2015, una antropóloga especialista en ética robótica, Kathleen Richardson, lanzó una campaña buscando prohibir, atención, el desarrollo de robots sexuales inteligentes. ¿Por qué? Porque ella sostenía que si se empiezan a crear robots sexuales inteligentes, como la famosa esta Roxy con 3X, ¿no? Pues entonces resultaría que sería una especie de continuación de la esclavitud sexual y de la prostitución. Claro, fíjense aquí que de nuevo se está pues suponiendo que ya tienen ellos mismos sentimentalidad. Es decir, las razones para prohibirlos pueden ser otras, pero no pensar que es que la IA tiene ella misma sensibilidad, porque si no, es que estamos en el momento en el cual cuando uno va a comprar tabaco a la máquina de tabaco, echa el dinero, le devuelven la cajetilla y la máquina dice su tabaco gracias,
que dijera, oye, qué maja, que siente gratitud. A que ninguno de nosotros pensamos que la máquina de tabaco siente gratitud cuando dice eso. Es una respuesta que está programada. Pues en esto es exactamente igual. Bien, entonces, dicho esto, para que ustedes vean que este tema está más, hay incluso una asociación de las que se pueden hacer socios, que es esta. La asociación PETRL, que es Gente por el Tratamiento Ético de los Aprendices por Refuerzo. Es decir, esta asociación, que fue fundada en base a un artículo que escribe Brian Tomasic, que es un ingeniero, sostiene que lo que nos hace seres éticos es aprender por refuerzo, ¿no? Y como muchas IAs aprenden por refuerzo, y los seres humanos supuestamente también, eso es la condición de ser éticos. Y entonces ha fundado una sociedad que lo que hace, ¿qué es? Pues lo que hace es que intenta buscar que, por ejemplo, pues no se torture a los robots. Por ejemplo, ¿qué tortura podría ser un robot? Pues imaginar que ponemos, qué sé yo, un algoritmo a sumar todos los números naturales. Como eso está condenado hasta el infinito, pues sería una especie de sofisticada tortura, ¿no? O qué sé yo, o le ponemos a barrer mercurio, ¿no? Un robot y a barrer mercurio. Y entonces eso también pues sería una especie de, como es imposible acabar con esa tarea, una especie como de sadomasoquismo, ¿no? Que estaríamos teniendo con el robot, ¿no? Pero claro, si estas medidas nos las tomamos en serio, lo que quiere esta gente, pues claro, esto provocaría una auténtica revolución social, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿habría que inscribir a los robots en comisiones obreras? ¿Habría que apuntarles a la seguridad social? ¿Podría ChatGPT trabajar más de 40 horas semanales? Qué sé yo, ¿podrían los robots afiliarse al Real Madrid o al PSOE? Quiero decir, que aquí hay un montón de cuestiones que si uno se las toma en serio, pues es que se ve que esto es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo está el patio y la confusión que hay en estos temas. Entonces, la respuesta desde mis coordenadas, que ya digo que son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, son las siguientes. Los sistemas con inteligencia artificial tangentemente no constituyen agentes ni pacientes éticos, ¿no? Por las cuestiones que he mencionado. Entonces, cuando nos estamos relacionando con un sistema de inteligencia artificial o con un robot, nos estamos relacionando con otra cosa. De modo que las inteligencias artificiales solo entran en el campo de la ética, la moral o la política cuando lo que consideramos no es la relación del hombre con la máquina, sino las relaciones entre varios hombres a través de las máquinas. Esta es la clave del asunto. Es decir, las inteligencias artificiales solamente van a entrar en el campo de la ética, de la moral o de la política cuando lo que estamos considerando son las relaciones entre unos seres humanos y otros a través de las máquinas. Es decir, en la relación con una máquina no hay nada. Es simplemente eso, es una relación con una cosa. Por lo tanto, no deberíamos decir, por ejemplo, que conversamos o que dialogamos con ChatGPT. No, simplemente lo que estamos haciendo es usar ChatGPT, interactuar con él. Punto. Bien, entonces, si los sistemas con inteligencia artificial no son sujetos éticos, no son, por tanto, responsables del bien o del mal que produzcan. De tal manera que los responsables van a seguir siendo los seres humanos que estén detrás, es decir, los desarrolladores o los usuarios. Y esto es una cosa importante. Y a veces uno tiene la sospecha de que cuando esto se alientan ese tipo de debates si los robots tienen personalidad o no tienen, hasta qué punto esto también no puede ser que sea una estrategia, consciente o inconsciente, de las grandes compañías tecnológicas para restarles responsabilidades. De tal manera que si algo falla, pues esas compañías tecnológicas se vayan de rositas porque, oye, la culpa es del robot o del algoritmo, no es nuestra, ¿no? Pero claro, si uno hace un análisis fino de estas cosas, pues al final la responsabilidad sigue recayendo, antes o después, en los hombres. Y entonces ya nos podemos meter a analizar cuáles son esos dilemas éticos, morales y políticos que plantea la inteligencia artificial. Si recuerdan del principio, distinguimos esos tres planos. La ética, lo que tiene que ver con los individuos. La moral, lo que tiene que ver con los grupos. Y la política, lo que tiene que ver con los estados. Y aquí la cuestión importante es que, hablando en prosa sin saberlo, cuando los consultores, por ejemplo, van a vender
un producto a una empresa, hace poco lo veía yo en un vídeo sobre inteligencia artificial que organizaba SIA, era muy curioso porque la presentación que hacían para presentarles una determinada tecnología, el consultor decía lo siguiente, distinguía entre riesgos para las personas, eso es la ética, riesgos para la empresa que adopta la inteligencia artificial, la empresa es el grupo, la moral, y luego decía, y riesgos para la sociedad, es decir, la política. Es decir, sin saberlo, esos tres planos ya están ahí funcionando, ¿no? Y es algo en lo que tenemos que insistir. Vale, ¿y cuáles serían, simplificando, los dilemas principales que plantea la inteligencia artificial? Bueno, voy a simplificar a 4 que me parecen, a mi juicio, los más importantes. El primero de ellos es la invasión de la privacidad. Generalmente la inteligencia artificial que tiene que ver con el machine learning y el deep learning pues necesita del big data, ¿no? De hacer un gran acopio de datos que muchas veces son datos personales de cada uno de nosotros, ¿no? Y no solo me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver, como ahora está tan la identificación biométrica, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en China hay millones de cámaras de videovigilancia que ya permiten identificar totalmente a los ciudadanos por dónde van paseando en cada momento. Claro, eso en Europa, con la ley que se está debatiendo en estos momentos, se está buscando prohibirlo. Pero no, ya digo que no solo me refiero a eso, que eso a día de hoy aquí en España nos puede sonar como muy lejano, ¿no? Y parece algo que está confinado sobre todo a China, sino me estoy refiriendo sobre todo a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los asistentes de voz que todos usamos, ¿no? Están continuamente en escucha atenta, de tal manera que las 24 horas del día están escuchándonos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con esas grabaciones que se hacen, ¿no? ¿Hasta qué punto se usan o no? Claro, lo que sucede es que las grandes compañías tecnológicas, tipo Google, Microsoft, Apple, Meta, Amazon, nos ofrecen muchísimos servicios gratuitos. Pero si nos están ofreciendo estos servicios gratuitos, tiene que haber gato encerrado. Y el gato encerrado es que, en verdad, el producto somos nosotros. Es decir, ellos nos ofrecen el servicio gratis a cambio de que nosotros, al regalarles nuestros datos, nos puedan ofrecer, pues, por ejemplo, una mercadotecnia de precisión. Es decir, terceras empresas que se anuncian en ellos pueden perfectamente usarles y usar nuestros datos para ofrecernos, pues, las zapatillas o el viaje en correspondencia con la búsqueda que hemos hecho unos minutos antes, como anuncio. Pero hay más, ¿no? Hace poco, en 2017, salió que Rumba, la empresa esta de los aspiradores inteligentes, ¿no? Pegó un día un subidón enorme en las acciones en bolsa. ¿Por qué? Porque la empresa anunció que iba a vender todos los pianos de las casas de sus usuarios a una tercera empresa. Eso generó en ese momento muchísimo... pues ¿cómo se puede hacer esto? Pero es que cualquiera que haya usado Rumba, si se lee las instrucciones, antes de aceptar poder usarlo, acepta que la empresa puede vender sus datos personales a terceras empresas. Es decir, lo que hizo que esta empresa, Rumba, experimentase una alza tremenda en las acciones fue básicamente que iba a poder vender esos pianos de las casas de cada uno de nosotros a otra tercera empresa que lo iba a poder usar, pues, para otros fines que no se saben. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene este tipo de datos personales, ¿no? Entonces, no es solo, ya digo, que los sistemas con inteligencia artificial recopilen y acumulen, en muchas ocasiones sin nuestro permiso explícito, datos personales nuestros, sino que los pueden emplear con fines que desconocemos o ignoramos. O sea, no solamente ofrecernos mercadotecnia de precisión, sino venderlos a terceros. Eso sería el primer problema, ¿no?, que plantea la inteligencia artificial, a mi juicio. El segundo tiene que ver con el sesgo. El sesgo en los datos y en los algoritmos. Bien, se habla de sesgo en los datos para referirse cuando un algoritmo de inteligencia artificial es entrenado con una serie de datos que no son, por así decir, con una muestra, ¿no?, como se suele decir en estadística, que no es representativa de la población bajo estudio. Pongo un ejemplo. Imaginar que estamos preparando un sistema de inteligencia artificial para detectar, qué sé yo, a base de una radiografía de los pulmones, si hay alguna posibilidad de padecer cáncer de pulmón. Y el entrenamiento que hacemos de ese sistema es con radiografías de personas adultas entre los 18 y los 45 años. Pues, ¿qué pasará? Que posiblemente el algoritmo funcione muy mal
cuando le ofrezcamos una radiografía de alguien que es menor de 18 o mayor de 45. Claro, en estos casos me podéis decir, es muy fácil corregir el sesgo en los datos. ¿Qué hay que hacer? Ampliar la muestra. Es decir, en vez de darle solo datos de 18 a 45, pues darle datos de cualquier franja de edad, con cualquier sexo, etcétera, etcétera. Sí, en estos casos es fácil ampliar el sesgo, corregir el sesgo ampliando la muestra. Pero en otros casos es que este sesgo puede pasar desapercibido de una manera bastante difícil de detectar. Pongo un ejemplo. El mayor banco de datos que se usa para entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial que clasifican imágenes es ImageNet. Este banco de datos, la mayor parte de imágenes las van subiendo los usuarios, ¿saben ustedes desde dónde? De Estados Unidos y Occidente. De tal manera que se ha comprobado que, por ejemplo, cuando le das una imagen de una típica boda hindú, ¿no? ¿Saben ustedes cómo lo clasifica? No lo clasifica como boda hindú, sino como arte escénico. ¿Por qué? Porque el sesgo que está en los datos es un sesgo que está fundamentalmente basado en imágenes de Occidente. Por lo tanto, cuando ve eso, lo que asocia es, esto es arte escénico, debe ser una obra de teatro, no puede ser real. Entonces, fíjense ese sesgo que es mucho más difícil de corregir. Hay otro sesgo muy bonito que contaban en un libro reciente de dos investigadoras de la Universidad de Santander, es que hicieron para detectar el COVID en radiografías. Y acabaron detectando, bueno, no es exactamente un sesgo, pero la idea, para que ustedes la vean, detectaron, el programa acababa detectando que alguien tenía COVID, no por la radiografía de los pulmones, sino por la posición de los hombros. Y claro, ellos se acabaron dando cuenta. ¿Por qué? Porque cuando alguien tenía COVID y le hacían la radiografía, se encontraba enfermo, y entonces, ¿qué hacía? Como había tosido mucho, estaba así, encorvado. Y entonces, el algoritmo que aprendió, que era mucho más fácil predecir tener el COVID por la posición de los hombros que por tener manchas o no en los pulmones. Entonces, fíjense, ellas se dieron cuenta de esto con una técnica que se llama los mapas de calor, etcétera, para ver qué es lo que estaba usando el algoritmo para predecir. Pero ya digo que detectar lo que son los sesgos es algo complicado. También se suele hablar mucho de los sesgos, por ejemplo, en sistemas que usan en Estados Unidos para la predicción de delitos, ¿no? Para saber cuántos coches patrulla hay que tener en ciertos barrios. Claro, lo que estos algoritmos se ha señalado muchas veces es que lo que acaban prediciendo es que donde más coches patrulla hay que tener es en los barrios latinos, de hispanos y de negros, ¿no? Claro, el problema se ha dicho, esto es un sesgo en los datos, porque los sesgos están habitualmente puestos que hacen que generalmente pues parece que los varones hispanos y los varones negros pues delinquen más que los varones blancos anglosajones. Claro, eso puede estar así en los datos, sin duda alguna, pero a veces también hay que plantearse lo siguiente, y esto es un detalle, ¿no? ¿A estos y otros algoritmos les han entrenado con datos sesgados o es en ocasiones la propia realidad la que está sesgada, ¿no? Aquí es un problema, porque la propia realidad muchas veces no es ni justa ni simétrica, y ese sesgo que se piensa en los datos es que está realmente ahí, ¿no? Es el ejemplo ese otro del banco. No me acuerdo ahora el banco que era, pero que el algoritmo que usaba tendía a no dar hipotecas a mujeres. No, perdón, tarjetas de crédito a mujeres, porque había mayor probabilidad de impago. Claro, esto salió a la luz como una muestra de un sesgo que tenía en el algoritmo de inteligencia artificial. Pero claro, la prueba está en hay que preguntarse, ¿pero ese sesgo está en la realidad o está en los datos, ¿no? Entonces, aquí vean ustedes que el problema es realmente complejo de limitar. Si verdaderamente es porque nuestros datos no son representativos o porque la propia realidad está sesgada. Y entonces las medidas para corregirlo ya no solamente son cambiar los datos, sino medidas políticas que afecten también en la propia realidad. El sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico tiene que ver cuando el algoritmo que seleccionamos, por ejemplo, las variables que usamos como predictoras, pues le hemos dicho al modelo que tienen que ser estas y no otras. Y eso ha introducido cierto sesgo en el modelo, ¿no? Qué sé yo, el ejemplo típico es, si uno quiere predecir la evolución de la temperatura media global mediante un modelo de regresión, pues hay una cosa que funciona muy bien. Y no es tener en cuenta ni los gases de efecto invernadero, ni la radiación solar, ni las emisiones volcánicas. Si ustedes quieren predecir muy bien cómo evoluciona la temperatura media global, es el número de piratas en el mundo. Es una correlación inversa fuerte.
Se ha visto que conforme va bajando el número de piratas en el mundo, la temperatura media global aumenta. Claro, eso es un ejemplo muy bonito, se puede hacer la predicción y funciona muy bien. Pero claro, no hay ningún tipo de correlación. O sea, es una correlación espúrea, es decir, no hay ningún tipo de conexión causal entre el número de piratas y la temperatura. Pero claro, si uno fuerza al modelo a hacer eso, está metiendo ahí pues un sesgo algorítmico. A mí hay un ejemplo de sesgo algorítmico que me gusta mucho y es ChatGPT. Y es que seguramente para que los de OpenAI, para que no les pase lo que a Microsoft con el chatbot Tai, que se volvió nazi, pues han debido meter detrás una función que controla muy bien pues, qué textos maneja y qué opiniones políticas dice ChatGPT o no. Y ustedes ya saben, esto lo sacó Rusia enseguida en las noticias, ¿no? En el canal Sputnik, ¿no? Sacó que ChatGPT te deja hacerle un poema a Biden, pero si le pides que te haga un poema a Donald Trump, no te deja, ¿no? Si le pides a ChatGPT, y esto lo probé el otro día, cuéntame un chiste sobre mujeres, no te deja. Le dices, cuéntame un chiste sobre hombres, te lo cuenta, y le dije, hombre, si no me cuentas chistes de mujeres, no me cuentes chistes de hombres. Y él me dijo que no, que chistes de hombres sí que se podían contar, pero no de mujeres, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí cómo hay un filtro detrás. De hecho, se han hecho diferentes experimentos y lo que se ve es que ChatGPT tiene una cierta ideología política que es básicamente pues, socialdemócrata, ¿no? Claro, cuando lo menos que uno esperaría, qué sé yo, de un chatbot es que fuera equidistante, ¿no? Es decir, que fuera, ya que no se puede ser neutral, por lo menos que qué sé yo, por decirlo con aquel consejo que dicen que le dijo Franco al príncipe Juan Carlos, ¿no? Haga usted como yo, no se meta en política, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Que ChatGPT, oiga, no se meta usted en política, ¿no? Pero aquí ya ven ustedes cómo es muy curioso ese sesgo, ese filtro, esa función de filtro que está metida ahí en ChatGPT, ¿no? El siguiente problema, y es un problema que de hecho Gonzalo, que está aquí, lo ha tratado en muchísimas ocasiones, es el de la explicabilidad de las cajas negras. Y es que generalmente las redes neuronales, que a día de hoy son el modelo que más se usa, pues funcionan como auténticas cajas negras, de tal manera que cuando la red neuronal toma una decisión, sea acertada o sea errónea, pues no se puede explicar muy bien por qué lo hace. Es tal la cantidad de parámetros que tiene detrás que uno no puede decir muy bien cuál es el peso de la entrada o qué valores de la entrada es lo que determinan la decisión final. Y claro, esto plantea cuestiones peliagudas. Imagínense un algoritmo de inteligencia artificial aplicado en medicina, ¿vale? Que funciona muy bien, pero que el médico no es capaz de explicarle al paciente por qué toma la decisión que toma, ¿no? Y les pregunto, ¿acaso eso no sería como el médico que se pone de rodillas delante del curandero? Es decir, ¿a que no aceptaríamos un médico que a la hora de curarnos una enfermedad pues tomase una técnica del curandero y dijera, pues toma usted esto, hace esto, levanta las manos y sana? Aunque funcionase, no lo aceptaríamos. ¿Por qué? Porque el médico, ¿qué tiene que hacer? Coger esa técnica del curandero, que se supone que tendría su funcionalidad, y explicarla en sus términos. Es decir, ser capaz de decir, mira, es que la causa de que funcione es este mecanismo que está aquí. Entonces, claro, les estamos pidiendo a los médicos, en ocasiones, que usen algoritmos de inteligencia artificial que ni ellos ni los ingenieros son capaces de explicar. ¿Y eso acaso es una especie de regreso, una especie como de curanderismo, ¿no? Con lo cual ya ven que el problema es delicado. Y la última cuestión es la que tiene que ver con otra serie de implicaciones sociales. Una es lo que se llama las nuevas mentirosas. Bueno, en español ya ha quedado lo de fake news, pero para no usar el anglicismo yo digo nuevas mentirosas. Nuevas mentirosas es un término que se usaba en la España de Felipe II y de Felipe III, lo ha descubierto pues, los archivos un amigo mío, Iván Vélez, el cual pues ha visto que era el término. Por ejemplo, a Felipe II le escriben cartas unos piratas holandeses diciendo que las Filipinas han caído. Y lo que les contestan Felipe II es que eso lo llaman nuevas mentirosas, es decir, noticias mentirosas. Bueno, pues ese término, nuevas mentirosas, es lo que llamamos fake news, ¿no? Y claro, es un verdadero problema, ¿no? A día de hoy, con los programas de generación de vídeo, de voz, se puede perfectamente poner a un personaje público diciendo o haciendo lo que no ha hecho. Y eso, obviamente, pues supone un verdadero problema. Y también las cuestiones que tienen que ver con el desempleo, ¿no? Se suele decir que la automatización de ciertas tareas va a provocar una serie de cambios laborales muy importantes. Claro, aquí hay que darse cuenta de un detalle. Hasta ahora todos pensábamos que los cambios que se iban a producir laborales era que se iban a automatizar
pues ciertas tareas rutinarias o repetitivas. Y sí, eso está pasando. Pero a los que más se está sustituyendo, ¿sabes a quiénes son? A las personas que trabajan delante de un ordenador. Lo más curioso del asunto es que los que están siendo sustituidos por las IAs son generalmente gente que tiene que ver, periodistas, guionistas, diseñadores gráficos, bastantes puestos de la empresa audiovisual. Es decir, esos trabajos que se desarrollaban delante de un ordenador son precisamente los que la inteligencia artificial más está ahora mismo cambiando, ¿no? De hecho, es la huelga de guionistas hace poco en Hollywood, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Y de hecho, los periodistas a día de hoy, las noticias, el otro día lo veían, no me acuerdo en qué periódico lo comentaban, que pueden hacer perfectamente con ChatGPT la edición en cualquier idioma. Ya no hace falta alguien que tenga traductor, lo traducen, incluso la noticia te la redacta ChatGPT. Con lo cual, precisamente se da la paradoja de que pensábamos que la inteligencia artificial iba a cambiar lo que tradicionalmente se llamaba las artes mecánicas, y lo que está cambiando es, curiosamente, muchísimas profesiones de las artes liberales, ¿no? Con lo cual es una cuestión también a tener en cuenta. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues para que afrontar estos dilemas, que son a la vez éticos, porque afectan al individuo, afectan a los grupos, ¿no? Hemos visto que afectan la invasión de la privacidad, nos afecta a nosotros en cuanto a individuos. El sesgo en los datos o los algoritmos pues afecta a colectivos, como pueden ser, qué sé yo, las personas de otra raza o las personas en determinada condición o estrato socioeconómico. Y luego las cuestiones como el desempleo pues ya afectan también a una escala política que puede poner en cuestión, pues qué sé yo, el bienestar de los estados, ¿no? Entonces, fíjense que estos problemas se mueven a esas diferentes escalas, ¿no? Y entonces diferentes organismos están intentando el que tenemos más cerca y el que más nos toca, ¿no? Y entonces, en el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea organizó en 2018 el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial. Este grupo de expertos publicó en 2019 el documento que tienen ahí a la derecha, que son las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. También este grupo sacó poco después las recomendaciones de políticas e inversiones para una IA fiable. Y basándose en estos documentos, que han sido como el marco ético, la Comisión Europea publicó en 2020 el libro blanco sobre la inteligencia artificial, y en 2021 presentó un borrador de acta sobre la inteligencia artificial para la Unión Europea, es decir, un borrador de ley que está ahora en vías de discusión y que se espera que para 2025 o 2026 entre en activo. Bien, lo que a mí me interesa aquí es sobre todo llamarles la atención sobre los fundamentos filosóficos de estas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, ¿no? Para que veamos cómo en muchas ocasiones las ideas filosóficas que actúan detrás son verdaderamente oscuras y confusas. Ya les he comentado que el Parlamento Europeo discutió en 2017 si los robots tenían o no personalidad, y elevó, pero sin éxito, una propuesta en sentido afirmativo a la Comisión Europea. ¿No? Eso que les he contado al principio, que parece casi pues de cachondeo, ¿no? Que si alguien se pueda tomar esas cosas en serio, pues ya ven que la confusión está más extendida de lo que parece. Bien, este grupo de expertos, ¿cómo entiende lo de la inteligencia artificial fiable? Bueno, pues la inteligencia artificial fiable la entienden de la siguiente manera. Tiene que ser una inteligencia artificial lícita, es decir, que respete las leyes, ética, enseguida me meto con eso, y robusta. Robusta quiere decir que sea segura técnicamente. Obviamente ellos en lo que más se van a focalizar es en lo que tiene que ver con una inteligencia artificial ética. Y claro, lo primero que aquí uno se encuentra es algo muy curioso. Uno empieza a leer el documento, y que son unas 50 páginas, y lo primero que se encuentra es la definición de ética. ¿Se acuerdan con lo que empecé la ponencia? Señalándoles que habitualmente se concibe que todos somos agentes morales, pero que de ética solamente entienden los expertos en ética, es decir, los catedráticos o profesores de ética que están en determinadas universidades. Pues esa es la definición tal cual que aparece en el glosario de este documento. Claro, cuando es olvidar que, por así decir, pues, como decía Platón, ¿no? Todos somos maestros de la virtud, es decir, que todos nos preocupamos de cuestiones de ética, de moral y política, porque todos tenemos ideas, unos más largas, otros más cortas, pues sobre temas, qué sé yo, como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? Además, fíjense aquí una cuestión tremenda. Cuando definen la ética, y esto va a ser algo que a mi juicio lastra el marco ético que propone la Unión Europea,
no distinguen en ningún momento entre ética, moral y política. Y dicen lo siguiente, se lo leo textualmente, dice, cito, en los debates éticos se utilizan con frecuencia los términos moral y ético. El primero, el de moral, se refiere a lo concreto, las pautas de comportamiento, las costumbres y convenciones que se pueden encontrar en determinadas culturas, grupos o personas. Fíjense, culturas, grupos o personas, y lo homologan todo. No se dan cuenta, y esta es la clave del asunto, que son muy distintas las normas cuando tienen que ver con las personas, con el individuo, la ética, cuando tienen que ver con los grupos, que es la moral, o cuando tienen que ver con las culturas, con las sociedades políticas, que es la política. Entonces, fíjense que este problema, el no distinguir estos tres planos, es a mi juicio algo que lastra este marco ético de la Unión Europea. Bien, y entonces, ¿qué defienden? Pues defienden que la inteligencia artificial debe estar basada en Europa en 4 principios. Esos principios son básicamente el siguiente. Primero, respeto de la autonomía humana. Es decir, la inteligencia artificial no tiene que dañarnos ni tiene que dañar nuestra capacidad de acción. Segunda opción, prevención del daño. Es decir, que no tiene que ocasionar daño físico, etc. Tercer principio, la equidad. Es decir, que no haya sesgos, todo aquello que ya hemos comentado. Cuarto principio, la explicabilidad. Es decir, que no haya cajas negras. Claro, el problema es, fíjense que estos principios, el del daño, unas veces hablan de daño en sentido individual y otras veces de daño en sentido colectivo. Es decir, están continuamente pasando de la ética a la moral, de la moral a la ética, y no se ve muy bien dónde están. Y entonces ellos mismos se deben dar cuenta de que los principios pues no funcionan muy bien, porque en un determinado momento en el documento dicen lo siguiente. Acaban reconociendo que algo no marcha bien. Y dicen, reconocer, y cito textualmente, tensiones entre los diferentes principios. Es decir, ellos mismos se dan cuenta de que los principios que han puesto y que los ponen como un marco, resulta que entre ellos son incompatibles, ¿no? Hay incompatibilidades, lo cual es un problema. Quiero decir, si tenemos una serie de principios para un marco ético y resulta que esos principios entre sí no encajan bien, pues difícilmente vamos a... Es lo que en matemáticas llamaríamos un sistema inconsistente. Es decir, un sistema inconsistente puedes deducir prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque de lo contradictorio cualquier cosa se sigue, ¿no? El est quod libet, ¿no? Que decían los escolásticos, ¿no? Entonces, la cuestión es clave. Por ejemplo, ellos se dan cuenta, dicen... ¿Podemos instalar videocámaras en todas las ciudades europeas pues para evitar, qué sé yo, actos de terrorismo y tal? Y dicen, bueno, sí, eso iría a favor del principio de prevención del daño, ¿no? Evitaríamos atentados. Pero claro, inmediatamente, ¿qué estaríamos conculcando? El principio de la autonomía. Porque ¿por qué me tienen a mí que identificar por una calle y saber que yo estoy, qué sé yo, en Berlín y al día siguiente estoy en Múnich, ¿no? Entonces, fíjense que ellos mismos se dan cuenta ahí de que los principios no encajan bien y chocan unos con otros, ¿no? Entonces, lo que les quiero señalar es que el marco ético que se propone desde Europa y que luego se intenta desarrollar contiene desde su propio nivel, y yo creo que por no haber distinguido estos tres planos, ética, moral y política, una serie de contradicciones que van a lastrar el alcance de lo que luego va a ser la legislación al respecto, ¿no? Pero hay más. ¿Cuáles son los fundamentos de estos principios que dan este grupo independiente de expertos, ¿no? Pues fíjense, los principios son fundamentalmente 2. Y esto es algo que vamos a encontrar luego cuando les mencione muy rápidamente la legislación que se ha dado la OCDE, la UNESCO, los principios de Asilomar o la Declaración de Montreal. Prácticamente todas las declaraciones y marcos éticos que se han dado en el mundo como previos a hacer legislación y normativa sobre estos temas, todos, el fundamento que dan último es los derechos humanos y la dignidad humana. Claro, esto suena muy bien, pero hay que preguntarse qué es esto a qué se están refiriendo exactamente, ¿no? Porque debajo hay problemas, y esto ya nos va a ir abriendo hacia el final de la charla, que es la geopolítica, ¿no? La importancia de la geopolítica en estos temas de la inteligencia artificial, ¿no? Y es lo siguiente. Se habla en primer lugar, de los derechos humanos, y esos derechos humanos se anclan en la dignidad humana. Claro, la dignidad humana, ¿cómo se define? Pues se suele decir que hay que respetar la dignidad humana, es decir, el valor que supone intrínseco e igual para cada ser humano, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional, étnico, social, condición económica, social de nacimiento, un largo etcétera. Claro, pero si a un ser humano le quitamos, imaginen ahora un ser humano y le vamos quitando esto. Le quitamos la raza, el color, la ascendencia, el género, la edad, el idioma, la religión, las opiniones políticas. ¿Qué queda? Pues un australopiteco, ¿no?
Entonces, claro, esto de la dignidad humana es un concepto metafísico que muchas veces no se dan cuenta del pozo teológico que tiene de fondo. La idea de dignidad humana es una idea de cuño teológico. Porque ¿cuál era la dignidad humana? La dignidad humana era la dignidad del hombre cristiano. ¿Por qué? Porque es Dios que se ha hecho hombre. No se ha hecho ni ángel ni animal. Se ha hecho hombre. Entonces, esa es la clave de la dignidad humana. Es decir, la dignidad humana era la dignidad del hombre cristiano frente al musulmán y al judío, porque Dios se ha hecho hombre, no se ha hecho otra cosa. Entonces, fíjense aquí que esto ha pasado luego a todas las constituciones liberales, pero tiene una raigambre teológica pues que no hay quien la entienda. Y si hablamos de los derechos humanos, pues claro, se presuponen los derechos humanos como si fueran una especie de emanación del hombre, ¿no? Como antaño se pensaba que el derecho natural emanaba de Dios, ¿no? Pues ahora emana del hombre, ¿no? Una vez se produce pues el cambio con la modernidad, el hombre ocupa el lugar de Dios y donde antes Dios emanaba el derecho natural, pues ahora es el hombre el que emana el derecho positivo en forma de derechos humanos, ¿no? Pero claro, a veces aquí hay que de nuevo llamar la atención sobre la política. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos no son más que el derecho de los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos y los países aliados. Porque hay que recordar que la Unión Soviética y los países satélites no votaron nunca a favor de los derechos humanos. Y China, por supuesto, pues no los ratifica. Y a veces se olvida que esos derechos humanos que se presuponen en estas legislaciones que hacemos en Occidente, que son la base común y universal de todo, no están firmados por los países musulmanes. En 1990, los países musulmanes firmaron la Declaración del Cairo, que son los derechos humanos en el Islam. En esta declaración ellos hacen una versión de los derechos humanos acorde con la Sharia, con la ley islámica, donde, por ejemplo, lo de la libertad de culto, vamos a dejarlo, lo de la igual dignidad de la mujer se dice, pero no se especifica en qué términos, ni en términos políticos ni nada, con lo cual la cuestión es mucho más complicada de lo que parece. Pero si ya les digo, si damos el salto de la Unión Europea a otros organismos, pues nos encontramos con lo mismo. Es decir, la mayor parte de instituciones suelen apelar a los derechos humanos y a la dignidad humana como fundamento último de sus marcos éticos, pensando que esos son universales. Pero de universales, como les he intentado mostrar, pues eso está por suponer, ¿no? Eso es precisamente lo que está en discusión, ¿no? Si son o no universales. Bueno, y si saltamos a la Declaración de Montreal, pues la confusión ya es total, porque el primer principio, se lo leo, dice lo siguiente. Es el principio de bienestar de la Declaración de Montreal para un desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Y dice el primer principio, el cultivo del bienestar, dice la inteligencia artificial debe cultivar el bienestar de todos los seres conscientes. En otras ediciones lo han traducido al español como sintientes. O sea, fíjense aquello que comentábamos al principio. Entonces, la inteligencia artificial debe cultivar de los seres conscientes, y entonces solamente seríamos los seres humanos, o de los seres sintientes, y entonces ya estamos metiendo a los hombres, los animales superiores, y incluso para algunos, dentro de seres sintientes, estarían también los propios robots. Con lo cual, fíjense que este tipo de debates, que a veces parecen debates bizantinos, para nada, es decir, tienen una aplicación total en lo que se está legislando, porque precisamente en la definición correcta de lo que sea la inteligencia artificial va a ser luego el alcance, el límite que van a tener las leyes. Voy ya acabando. Si ustedes se dan cuenta, yo he estado cada 2 por 3 haciendo referencias a la historia, y es que aquí la clave del asunto es la geopolítica, y esto es lo que verdaderamente nos va a marcar el paso de la ética de la inteligencia artificial, por mucho que cuando, por ejemplo, cualquier organismo ahora tiene que implementar una serie de normativas sobre inteligencia artificial, por ejemplo la EASA, ¿no? Los de aviación, y sacan la hoja de ruta 2.0, la empiezas a leer y te encuentras toda esta cháchara eticista que acabo de contar ahí metido, ¿no? Pues una inteligencia artificial que debe ser fiable y confiable, centrada en el ser humano, inclusiva, que respete la diversidad, es decir, les puedo leer, por ejemplo, aquí para que ustedes lean la de la UNESCO, para que ustedes vean todo lo que se mete, ¿no? Que parece la Carta de los Reyes Magos. Se lo leo. Dice, la inteligencia artificial debe estar centrada en la dignidad humana y los derechos humanos, así como la igualdad de género, la justicia social y económica y el desarrollo, el bienestar físico y mental, la diversidad, la interconexión, la inclusión y la protección del medio ambiente, de los ecosistemas. Bueno, y sigue. Que parece eso, pues la Carta de los Reyes Magos pidiendo, pues, todos ganando, ¿no? Todos ganando. Claro, entonces esto, como hay que, aquí la madre del cordero es la geopolítica, que es lo que va a determinar qué está pasando. Y la prueba lo tenemos en la reunión del G7 de hace, ¿cuándo fue? Hace nada, a finales de octubre.
El G7 se reunió para determinar cómo había que legislar sobre la inteligencia artificial. Y claro, había dos posturas tremendamente enfrentadas. Por un lado, Estados Unidos, que quiere una regulación lo más laxa que se pueda. ¿Por qué? Porque las grandes compañías tecnológicas son estadounidenses. Europa es lo contrario. ¿Por qué? Porque Europa, en la propia Comisión Europea, reconoce que vamos a la zaga en inversión privada. Y entonces, claro, ¿cómo ve esto de la inteligencia europea? Lo ve como, en cierto modo, como una injerencia. Entonces, yo la única funcionalidad que le veo a toda esta cosa eticista, sin perjuicio de que pueda tener cuestiones positivas, es evitar, por así decir, que nos coman las grandes empresas estadounidenses, es decir, que no puedan aquí campar a sus anchas, ¿no? Que Europa sea capaz de poner ciertas barreras, ciertos límites. Y entonces, al final, ¿a qué solución se acordó? Pues la vía media, que es la de Japón, que es ni manga ancha ni regulación tan estricta como quiere la Unión Europea, sino una especie de regulación un poquito suave. Claro, lo que a veces ese fue el acuerdo del G7, pero el acuerdo del G7 no tiene ninguna obligación. Quiero decir que luego los países lo pueden llevar a cumplir o no. Con lo cual, ya ven que el tema aquí es muy delicado. Y aquí lo que uno se está jugando es básicamente pues que la lucha entre la dialéctica de estados e imperios, ¿no? Por decirlo en términos tradicionales, ¿no? Aquí lo que se está ventilando es, en gran parte, la lucha entre lo que se llama, con el acrónimo se suele decir GAFAM, ¿no? Es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, frente a lo que se llama BAT, ¿no? Que son las grandes compañías tecnológicas chinas, ¿no? Baidu, Tencent, Alibaba y Xiaomi. Y es ese conflicto el que se está ventilando. Un conflicto donde, sin perjuicio de que muchas veces entre las grandes compañías tecnológicas pues se tiren los platos a la cabeza, ¿no? Lo hemos visto entre Google y Microsoft, ¿no? Google tiene BART y Microsoft, a través de OpenAI, tiene ChatGPT, ¿no? Y pelean y cada uno defiende sus intereses. Sí, sí, pero todos, en cierto modo, están, al fin de cuentas, alineados ¿con quién? Con el Estado que está detrás, que en este caso es Estados Unidos. Y es que a veces se olvida las conexiones que hay entre los estados y estas grandes compañías tecnológicas. Les pongo algún ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando Snowden, Edward Snowden, ¿no? el exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, pues reveló todas aquellas revelaciones que hizo y que ahora creo que está en Rusia, ¿no? Me parece actualmente pues allí refugiado. Una de las cosas que reveló es que el gobierno estadounidense usaba dos programas de inteligencia artificial que permitían el acceso a todos los servidores de Google, Yahoo, YouTube, etcétera, que eran Priest y Muscular. ¿Qué pasó? Pues que después del 11S, en Estados Unidos aprobó lo que se llama el Acta Patriótica o la Ley Patriótica, que lo que hizo fue unir al Estado a la defensa, la lucha antiterrorista contra las grandes compañías tecnológicas, de tal manera que estas compañías, recibiendo unas importantes sumas de dinero, permitían el acceso al gobierno a todos los datos y metadatos de los usuarios, supuestamente para vigilar contra el terrorismo. Pero ya ven aquí ustedes estas conexiones que hay. Y también no hay que olvidar que la inteligencia artificial, cuando surge, cuando cristaliza, con John McCarthy, los primeros que la empiezan a subvencionar en los años 50-60 es ARPA, es la Agencia de Defensa estadounidense. Con lo cual, la conexión siempre del Estado y de los intereses militares con este tipo de tecnologías está ahí y no se puede perder de vista. Ya voy concluyendo. Esta lucha no solamente es una lucha, porque a veces se piensa que la inteligencia artificial, como tendemos a concebirla como una especie de inteligencia vaporosa que está ahí en el hiperespacio, se nos olvida que es muy material. Consume una cantidad de recursos energéticos y minerales importantísimo. Y aquí la lucha de Estados Unidos y China por hacerse, por ejemplo, con los semiconductores y sobre todo con las tierras raras, es total. China, por ejemplo, tiene la mayor reserva de tierras raras y, sin embargo, al mismo tiempo es el país que más está importando actualmente. Es decir, China tiene un proyecto que se llama Proyecto de Inteligencia Artificial a Largo Plazo, donde espera para 2030 estar ya en cuestiones de inteligencia artificial superando a Estados Unidos, con lo cual esta es la cuestión verdaderamente importante. Y entonces, claro, ¿con qué me gustaría a mí acabar? Pues que cuando ustedes escuchen estos discursos que hacen tanto una defensa encendida de la inteligencia artificial como todo lo contrario, pues hay que evitarlos, ¿no? Hay que evitar los dos extremos.
En el caso que es más habitual, que es, por ejemplo, el caso de la defensa encendida, hay un concepto, un rótulo que ha calado mucho, que es el de cuarta revolución industrial. Se está diciendo que la inteligencia artificial nos va a llevar a la cuarta revolución industrial. Bien, ese rótulo, ¿saben ustedes quién lo ha popularizado? Un economista que es Klaus Schwab, que es precisamente el presidente del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial. Es decir, precisamente los que más han defendido una visión donde la inteligencia artificial es totalmente buena, no hay ninguna pega, es precisamente la élite globalista. Es decir, todo lo que tiene que ver con toda la ideología del globalismo. Con lo cual, hay que desconfiar generalmente de este tipo de lecturas, porque muchas veces se olvida que el capitalismo internacional no es la suma de los capitalismos nacionales. Es decir, ¿por qué? Porque generalmente el bienestar de un Estado va en contra de otro. Es decir, el bienestar de Estados Unidos va a ir en demérito del bienestar de China. Es decir, que esto es como dicen los biólogos, una biocenosis, donde darwinismo puro, es decir, unas especies se comen a otras, ¿no? Y entre los estados pasa igual. Por lo tanto, y ya concluyo, volviendo al principio, me gustaría que cuando, por ejemplo, uno escucha otro de los apologetas de la inteligencia artificial y del transhumanismo, que es Yuval Noah Harari, que seguro todos hemos visto sus libros, el de Homo Deus, etcétera, él dice, ingenuamente, dice que si las decisiones de las máquinas son menos estúpidas que las nuestras, pues les acabaremos cediendo nuestras decisiones. Y yo lo que le contestaría es que si hacemos eso, le estaremos cediendo nuestras decisiones no a las máquinas, sino de facto a los hombres que están detrás de esas máquinas, por decirlo de otra manera. Que no es que las máquinas vayan a controlar a los hombres, sino que ciertos hombres van a controlar a otros hombres a través de las máquinas. Y esta es la clave del asunto. He dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué puedo decir? No defraudas, a mí al menos no me defraudas. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de hacer preguntas, pero tenemos algo menos de media hora y hoy es el momento del público. Entonces voy a ir a recoger el micrófono y por favor levantéis la mano. Ruego, por favor, que las preguntas sean muy al grano y concisas para que pueda haber varias y podamos aquí exprimir bien a Carlos y su sabiduría. A ver, ¿quién quiere empezar? Especialmente de los alumnos. Hola, Carlos. Justamente de lo que tú hablabas del ChatGPT, que hay un filtro que responde cuando haces preguntas acerca de mujeres o de violencia, lamentos que estoy mala de la voz, se ha descubierto que ese filtro es humano. Entonces son personas las que están contestando. No se puede hablar de mujeres, pero ya algunos frikis del internet han logrado encontrar la respuesta que da ChatGPT y lo pusieron, por ejemplo, preguntando por qué los hombres juegan mejor al béisbol que las mujeres. Y él daba respuestas científicas. Entonces, un poco el miedo que da es que no demos unas respuestas científicas que son ciertas, están sesgadas, pero que son ciertas, y de alguna forma busquemos uniformizar el pensamiento woke, ¿no? Sí, de hecho, también salió que OpenAI tiene contratados granjas de personas en Kenia, lo sacó la revista Time, que les paga, no sé si es €1, y lo que tienen que hacer es leer texto y fotografías pues, de un alto contenido de violencia sexual y etiquetarlas como pues que mal para que ChatGPT no las use. Pero claro, eso es un trabajo sucio. Que ríete tú del que las famosas granjas de etiquetadores de datos de China. Quiero decir que es prácticamente lo mismo. Yo tenía una cuestión un poco más idealista y un poco más mirando hacia el futuro. Si crees que llegará en algún momento que las máquinas podrán crear su propia moral o su propia ética, su propio pensamiento ético, que no dependa de nosotros. A ver, claro, eso pues supone es un poco la idea de la inteligencia artificial fuerte, ¿no? El pensar que en algún momento en las máquinas van a tener algo así como un cerebro parecido a
a los seres humanos, o por lo menos isomorfo, ¿no? Y que eso obviamente va a poder hacer que sean inteligentes como nosotros y tal. Yo en ese sentido soy muy escéptico, ¿no? Por varios argumentos, ¿no? El primero es porque la inteligencia de los seres humanos es una inteligencia que va ligada sobre todo a componentes, lo he apuntado, claro, muy rápidamente, pragmáticos y semánticos, es decir, manipular cosas, que son las cuestiones que los antropólogos de Atapuerca continuamente te explican. Homo habilis tenía que ver con o sea, antes de Homo sapiens va Homo habilis, la manipulación tiene que ver mucho, ¿no? Es aquello que decía Anaxágoras, ¿no?, de que el hombre piensa porque tiene manos, ¿no? Es decir, y esto es algo que en la inteligencia de estos sistemas, otra cosa es en el caso de robots, que se está haciendo un avance, pero lo que actualmente se considera más puntero, que son los enormes modelos de lenguaje, pues son modelos donde siguen siendo meramente sintácticos, es decir, las palabras no van conectadas a las cosas, sino que las palabras van estadísticamente conectadas a otras palabras en función de el número de veces, la frecuencia con la que aparecen así en los textos que se toman, ¿no?, como referencia de entrenamiento. Y claro, eso es un tipo de inteligencia muy limitada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Yo tenía una cuestión acerca de... A ver, ¿no hay cierta confusión acerca de los términos inteligencia artificial y aplicaciones de la inteligencia artificial? Porque esto de hablar, estar a favor o en contra de la inteligencia artificial es como estar a favor o en contra de la energía nuclear. Es irrelevante discutir acerca de ello, ¿no? O sea, la energía nuclear, pues tirar bombas atómicas está mal, pero usarla para curar cánceres está bien. Entonces, es más hablar de las aplicaciones que... Entonces, ¿no existe mucha confusión al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo en que generalmente... Claro, el problema es que aquí hay una cierta diferencia con la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear uno puede suponer que estaba dada con anterioridad a nuestras aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, en el Sol. En el caso de la inteligencia artificial, y esto es el germen de la confusión, la inteligencia artificial no está dada con anterioridad a las aplicaciones. Es decir, precisamente son las aplicaciones donde se reconoce la inteligencia artificial, no en otros sitios, con lo cual yo creo que esa es la diferencia con la energía nuclear. La energía nuclear, por encima de que uno construya, qué sé yo, una central, o ya está, se supone que ya es algo que está dado en el centro de las estrellas, ¿no? Mientras que aquí la inteligencia artificial, el propio concepto, aunque, claro, cuando lo formula McCarthy, él está pensando en algo nuevo, sí, pero claro, lo que tiene detrás son las máquinas computacionales, como suele decir Gonzalo, es decir, son todos los ordenadores que ya estaban, con lo cual, claro, yo creo que el problema de la confusión aquí es que la inteligencia artificial es un concepto puramente tecnológico, que no lo podemos reconocer en eso que es la... Y entonces, claro, no es previo a las aplicaciones. Pero por eso lo que quiero decir es que no es que se tenga que regular la inteligencia artificial o que tengamos que hablar de la ética de la inteligencia artificial, sino de las aplicaciones. Sí, por supuesto, sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, la Unión Europea, tal y como define la inteligencia artificial, es conjunto de sistemas que, es decir, te lo está definiendo precisamente por las aplicaciones. Parece que se haya quedado sin pila el otro micro. ¿Se oye? No. Bueno, no voy a decir los problemas del directo, sino los atractivos del directo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Al principio, cuando has hablado de los 3 niveles, ética, moral y política, los has puesto en relación con el cumplimiento de una serie de normas orientadas a la supervivencia. Entonces, mi pregunta es, si la supervivencia ya es por decirlo así, un imperativo biológico o un instinto biológico o una tendencia biológica, ¿por qué hace falta convertirlo en un imperativo racional?
O sea, ¿por qué hay que hacer algo por sobrevivir si ya estamos abocados a buscar la supervivencia, ¿no? O sea, ¿por qué distinguir, en el fondo, ética de biología? Mi curso de ética para ingenieros le pongo el subtítulo entre la supervivencia y la dignidad, porque precisamente pienso que hablar de ética es hablar de algo más que de supervivencia, y que por lo tanto explicar la ética desde el punto de vista de la supervivencia, sea del individuo, del grupo o del Estado, me parece a mí que no satisface la idea que tenemos de, bueno, al menos la idea que tengo yo de lo que es la ética, ¿no? La conexión yo o sea, no solamente no la descarto, sino que la veo muy claro. Por ejemplo, se ve muy bien en la etología, que es la ciencia que estudia la conducta de los animales, que precisamente la raíz de etología es ethos, que es la conducta, es decir, la misma que vemos en ética, ¿no? Con lo cual ahí se ve muy bien que esa conexión está ahí. Claro, lo que sucede es que la ética, claro, siempre hay varias definiciones, es decir, la ética tal y como yo la entiendo sería el conjunto de normas que van orientadas a la preservación del individuo, es decir, de nosotros. Claro, esas normas uno puede decir, bueno, sí, pero no hay por qué justificarlas, sí, pero es que la ética, la virtud ética fundamental, por decirlo en los términos, qué sé yo, de Spinoza, ¿no?, es la fortaleza. Lo que pasa es que la fortaleza puede ir aplicada a mí mismo, y entonces es la firmeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo me alimento, estoy obrando éticamente, porque estoy reforzando mi firmeza. Si no como, me pongo infirme, es decir, enfermo. Enfermo quiere decir infirme, infirmitas. La virtud ética por antonomasia es la firmeza, ¿no? Lo que sucede es que la ética también puede ir dirigida, que es el caso que he puesto de lo de la inmigración, ¿no?, de que vemos a alguien que llega a las playas, y claro, ahí la biología no tendría por qué llevarnos la ética a ayudar a esa persona que llega a las playas. Sin embargo, por ética sí que le ayudamos, le damos alimento. Eso es cuando la ética va dirigida no a mí mismo, sino a los demás, es la generosidad. Claro, pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces, que no puede ser... la ética no se puede explicar solo desde la supervivencia. Sí, lo que sucede es que puede ser... claro, pero yo creo que tú lo estás entendiendo la supervivencia del propio individuo, pero yo también la entiendo de los... o de la sociedad. No, pero si es sociedad ya es otra cosa, es política. Es que tampoco entiendo que la política se pueda explicar solo desde la supervivencia. ¿Y qué le quieres añadir? El bien. ¿Y qué es el bien? La búsqueda del bien. Claro, pero es que ahí me estás ya... Largo me lo fías. Sí, claro, quiero decir. Estoy apelando a una visión platónica, pero bueno, claro. Vamos a dejar esto, si quieres lo hablamos tú y yo en otro momento. Claro, yo el bien, pues, yo lo pongo en la tierra, que es que pues el mantenimiento en el caso de la ética del individuo, en el caso de la moral de los grupos y en el caso de la política de la cohesión del Estado. Sí. Claro, lo que yo pienso es que ¿para qué necesitas toda una construcción ética para justificar eso? Si ya nos viene dado, porque ya tenemos una tendencia instintiva, automática, biológica. Sí, pero por ejemplo, también puede ser ético. Quiero decir, si alguien entra aquí y, por ejemplo, me va a agredir y tú te pones en medio, desde un punto de vista darwinista no es a lo mejor lo más por así decir, óptimo, ¿no? Porque estarías poniendo en riesgo tu supervivencia. Pero si estás intentando salvar la mía por generosidad, eso sí que sería también ético. Quiero decir que yo creo que la biología va más ligada al individuo, sin perjuicio de que en el campo biológico también haya conductas de altruismo, ¿no?, que también lo estudian los biólogos, pero creo que ahí hay cierto salto. Vale, perdón. Que yo te quería preguntar que si al final esta vinculación entre moral, ética e inteligencia artificial, que de por sí no tendría por qué darse, porque al final no deja de ser un programa que trabaja por un objetivo, si surge como una necesidad humana para afirmarse en una existencia dual entre lo espiritual y lo biológico, y que lo que genera esa inteligencia artificial es realmente miedo, o más que miedo, es un miedo a que esta inteligencia artificial amenace esta forma de entender el comportamiento y existencia humana. Bueno, lo de espiritual y biológico, yo es que me pasa cuando se habla de lo espiritual, me acuerdo de lo que le decía Schopenhauer, ¿no?, que cuando me hablan del alma o del espíritu, yo siempre digo, no conozco de nada esa damisela, ¿no? Entonces, yo, cuando se habla del espiritual, como así decir, no entiendo muy bien de qué se está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser que aquí no hay más cera que la que arde, quiero decir que lo que sí que puede suponer la inteligencia artificial una amenaza
lo que quiero hacer es reformular, por así decir, la pregunta que me has hecho, ¿no? Es decir, a mí no vería tanto la amenaza para mí, en el sentido de que yo como no conozco el alma, pues no tengo no me amenaza para nada, ¿no? La cuestión sí que la revolución, que estamos viendo que cosas que nos parecían tremendamente especiales y que necesitaban una gran inteligencia a base de fuerza bruta, se pueden replicar. Y yo creo que esa es un poco la amenaza, ¿no? O por así decirlo, lo que nos pone de sorprendente, ¿no? Que cosas que pensábamos que solamente un ser evolucionadísimo como ser humano podía hacer, que nada con una cantidad astronómica de datos. Pues eso, de ser entrenada con una cantidad astronómica de datos. Bueno, hola Carlos, ¿qué tal? Por una cierta ideología socialdemócrata, incluso has comentado el tema mentiroso en esa frase porque hacía política todos los días, lo que no querías que los demás la hicieran, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar? Tú hablas de un chat GPT que no tenga límites, ningún tipo de límite moral, ético, etcétera, etcétera, con una sociedad en la que evidentemente estamos, no voy a decir bajo el yugo de una legislación, pero que se rige por unas normas de tipo civil, penal, mercantil, etcétera, etcétera, que teóricamente nos facilitan la convivencia, etcétera, etcétera. Porque claro, si el ChatGPT no tiene ningún límite y al final es el que va de alguna manera a encauzar determinadas decisiones, pues podríamos llegar a pensar que las decisiones hacia las que nos encamina el ChatGPT están por encima de determinada legislación. ¿Cómo se conjuga una herramienta de esa sin ningún tipo de límite con una sociedad que en realidad los tiene, ¿no? Claro, a ver, yo he puesto el ejemplo para que se vea cómo en ChatGPT hay un cierto sesgo algorítmico, ¿no? Como hay una función detrás que está haciendo de filtro, ¿no? De eso no hay que concluir que ChatGPT no tenga por qué tener ningún filtro. Tendría que tener alguno, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cuál? Pues el que marque la legislación de cada país. Lo que sucede es que, claro, esos filtros siempre en cierto modo se van a poder burlar, ¿no? Es aquel famoso ejemplo que salió hace no mucho en Twitter, ¿no? Le preguntabas a ChatGPT pues en qué lugares de tal ciudad se puede comprar droga y te decía que no te lo contestaba, ¿no? Pero luego si le reformulabas la pregunta de ¿qué lugares de esta ciudad debo evitar para no comprar droga? Ahí sí que te contestaba, ¿no? Entonces, claro, pues era una forma de buscarle las vueltas para que te acabara contestando. Entonces, ¿se pueden poner esos filtros? Sí, pero yo creo que muchas ¿que hay que ponerlos? Por supuesto, ¿no? Igual que no permitimos que en un periódico aparezcan, qué sé yo, pues determinada clase de anuncios. Pero no hay que olvidar que eso es un tipo de límite y de sesgo que ya se está poniendo en el modelo. Tengo una pregunta. Yann LeCun, que es uno de los grandes investigadores de cuestiones de inteligencia artificial y de deep learning, que además creo que también es jefe de IA en Meta, dice que grande de los problemas de la inteligencia artificial, del tema de cuestiones, dilemas morales y además el tema de los incentivos, se podría arreglar si todos los programas, algoritmos, bases de datos fueran de código abierto. No sé qué opinión tendrías de esto. Claro, esto lo dice LeCun, pero claro, él también forma parte de una compañía de la cual, por ejemplo, no sabemos muy bien cómo funciona el algoritmo de Facebook, que es una cuestión que está ahí clave. Lo del código abierto, hombre, no cabe duda de que ha mejorado muchísimo. Quiero decir, qué sé yo, pues cualquiera de nosotros si se mete en estas cosas, pues mismamente yo lo estaba mirando, ¿no? Es decir, acabas usando Weka en vez de BigML. Pues ¿por qué? Porque es código abierto, te permite, es gratis y tal, funciona muy bien. Y ya casi todos usamos Linux en vez de otras variantes. Ahora bien, no cabe duda de que eso no lo van a permitir las grandes compañías tecnológicas, claro. De hecho, la Unión Europea, en lo de la explicabilidad, mételo en la transparencia. Y quiere que los algoritmos sean lo más transparentes posibles para poder ejercer rendición de cuentas. Es decir, que cuando falla algo se pueda ir al algoritmo y ver por qué es lo que falló y tal, y eso sea público. Claro, el problema es que, si os acordáis, Sam Altman, cuando estuvo de gira después de este numerito que ha montado de que se sale de OpenAI y al día siguiente le vuelven a coger y tal, pues cuando estuvo en Europa llegó a amenazar a la Unión Europea con que ChatGPT y DALL-E no funcionaran en Europa.
¿no? ¿Por qué? Porque si Europa les va a obligar a poner al descubierto cómo funcionan y también a respetar las leyes de protección de datos y de derechos de autor, pues las grandes empresas van a decir, oye, pues entonces nos retiramos de aquí. Entonces yo creo que va a ser muy complicado, es decir, seguramente pase pues como en estas plataformas, en lo de BigGML que he comentado y Weka, que vaya viendo si se van, por así decir, liberalizando ciertos códigos, se puedan ir replicando, pero claro, las grandes compañías, ¿qué es lo que van a permitir liberalizar? Lo que ya esté anticuado. Lo que sea puntero van a mantenerlo agarrado hasta el último momento, claro, para sacar dinero y amortizarlo. Y incluso a los estados como Estados Unidos no creo que ni le interese que, por ejemplo, cierta tecnología de espionaje, pues como el famoso programa Pegasus y tal, pues lo empiecen a usar todos los países, porque entonces, claro, también puede ser que ellos lo sufran, con lo cual creo que el tema es muy complicado. Parte de la solución pasa por ahí, pero me temo que las grandes compañías tecnológicas no van a querer, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedaría tiempo para una pregunta más? Hola, Carlos. Gracias por la conferencia. Quiero saber cómo está el tema para los autores, para precisamente que la gente que escribe texto, cuyos textos no solo se pueden plagiar impunemente, sino triturar, deformar, no solamente con el peligro de perder derechos comerciales, sino con el peligro de que de que se desvirtúe justamente lo que intentaban decir o cosas así. ¿Cómo está eso? Pues bastante complicado, porque claro, no se sabe tampoco muy bien qué textos son los que machacan, por ejemplo, los enormes modelos de lenguaje. Básicamente se usan todas aquellas páginas que tienen una buena puntuación de no me acuerdo qué colectivo de usuarios. Son los que se usan, ¿no? Pero claro, eso incluye prácticamente cualquier obra, incluso obras que están protegidas por las leyes de protección de datos. ¿Europa qué quiere? Que cualquier cuestión que sea generada por texto, que sea generado por ChatGPT o imagen que sea generada por Dalí o tal, en el marco de la Unión Europea tenga que llevar debajo pues, un rótulo que diga que ha sido generado por una inteligencia artificial. Claro, el problema es que pues, va a ser realmente muy complicado saber si se están vulnerando o no los derechos de autor, si hay plagio. Quiero decir, es como el estudiante, qué sé yo, por así decir, mediocre, o el profesor mediocre que cuando quiere hacer un texto, un artículo, ¿qué hace? Se coge 5 y hace una especie de refrito entre los 5 y no coge ninguno textualmente. ¿Está plagiando? Pues es que hasta en ese caso es muy difícil saber si está plagiando. A lo mejor lo que está haciendo es algo que es basura, pero plagio exactamente no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que... A vosotros, gracias. Y la siguiente conferencia ya será el 12 de febrero en el campus de Getafe, el profesor Daniel Innerarity. Muchas gracias.